Sean bienvenidos todos. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el tema que estamos estudiando acerca de por qué la iglesia sí tiene que danzar. En el primer video que compartimos hace ya algunas semanas, hablábamos acerca de dos cosas que son bien importantes. Número uno, la historia de la danza y cómo esta ha estado asociada siempre al ser humano. Y número dos, la danza en la Biblia y cómo sí hubo buenas danzas que alegraron el corazón de Dios, pero también hubo danzas que no alegraron el corazón de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de un componente súper importante y que es principal en la danza del pueblo de Dios, y es el gozo. Hablar de danza nos tiene que relacionar automáticamente a una actitud de gozo, a una actitud de alegría, a una actitud de felicidad. No podemos asociar la danza, ¿verdad?, con una actitud triste o con cualquier otro estado de ánimo. Siempre hablar de danza nos lleva a pensar en que hay un motivo o hay alguna razón bastante importante por la cual la gente está brincando, está dando saltos de júbilo, está dando voces de alegría, está moviendo su cuerpo. Tiene que ver totalmente con buenas noticias. Si nosotros pensamos en particular, aunque hay distintas personas que lo realizaron, pero vamos a irlas estudiando poco a poco, el día de hoy vamos a pensar un poco en la historia de David. David fue una persona que entendió el diseño de la danza y el cual le fue revelado del cielo, porque en muchísimos capítulos se nos va a hablar acerca no solo de los tiempos que David tenía con el arpa o los tiempos que David tuvo como rey, sino también los tiempos en los cuales David tuvo que ejecutar una danza y con esto agradar totalmente el corazón de Dios. David escribió un salmo que es pieza clave para la clase de hoy, y es el Salmo 30, versículo 11, el cual dice: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Versículo 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Adonai mi Dios, te alabaré para siempre. Este salmo en particular llama mucho mi atención porque justo nos sirve como base bien importante para hablar acerca de la danza. David, a pesar de todo lo que vivió con Saúl, a pesar de todas las veces en las que su corazón fue probado, incluso también en las veces en las que falló y no pasó la prueba, pero también hablando de aquellas veces en las que Dios le respaldó y él continuó y avanzó en victoria, el versículo 11 nos habla justo de una manera bien importante de celebrar la victoria de Dios en nuestras vidas, y es con danza. El versículo 11 claramente dice: has cambiado mi lamento en baile. La raíz hebrea de la palabra baile en este versículo es la palabra majol, que se refiere a un tipo de danza que se hacía incluso de manera circular. Entonces, David sabía que una de las maneras de agradar el corazón de Dios y de darle gracias por la victoria en la enfermedad, por la victoria en la tribulación, por la victoria en la prueba, incluso por la victoria en medio de las batallas, tenía que ser con danza. Si no, esto no hubiese estado escrito. Y por eso termina diciendo: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, te alabaré para siempre. La iglesia de Dios tiene que entender que la danza es una forma también de agradecimiento y es una manera en la cual nosotros estamos celebrando las victorias de Dios sobre nuestra vida. Si pensamos un poco, ¿verdad?, en lo que está escrito también en Isaías, capítulo 35, que es el segundo versículo que vamos a estudiar. Después de todos los decretos que el pueblo tenía en su contra, de la ira de Adonai sobre las naciones, de todas las advertencias que Dios había hecho a su pueblo, el capítulo 35 es bastante puntual y nos enseña varias cosas que el día de hoy la iglesia no puede perder de vista. Si nosotros vamos rápidamente a Isaías 35 y vamos a leer el versículo 6, dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo,
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. De lo que nos está hablando este versículo es acerca del futuro glorioso que tendrá Sión, pero no solamente hablando en este tiempo en el cual fue escrita la Biblia, sino también hablando en el tiempo profético en el cual nosotros regresaremos a nuestra patria celestial. Cuando dice aquí la palabra que el cojo saltará y la lengua del mudo volverá a cantar, hace referencia a la alabanza sobre la victoria a pesar de las tribulaciones o a pesar de las pruebas que pudimos haber tenido en esta tierra. Hablar de que el cojo salta es hablar de que el cojo está danzando de victoria, de alegría y de gozo. Pero quiero llegar al versículo clave que está aquí en Isaías capítulo 35, el cual es el versículo 10, es el último. Y dice, y los redimidos de Adonai, fíjense muy bien, volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, será sobre sus cabezas. Y vuelve a decir, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Entonces, una vez más, está escrito como a Dios le complace y a Dios le agrada que su pueblo sepa gozarse y alegrarse. Aquí está escrito una palabra que le da un sentido totalmente distinto a la palabra gozo, el cual es perpetuo. Estamos hablando de una felicidad y de un gozo que no termina, que no tiene fin y que es para siempre. Esto nos lleva a pensar totalmente en las características de nuestro Dios. Nosotros tenemos que es un Dios eterno, pero también es eternamente gozoso y eternamente feliz. Por eso nosotros no podemos concebir, ¿verdad?, la vida venidera al lado de nuestro Dios sin que haya gozo, sin que haya alegría, sin que haya danza y sin que haya adoración. Los altares de esta tierra que levanta la iglesia en danza y en alabanza tienen que estar totalmente llenos de gozo. Un pueblo que danza sin gozo es un pueblo que no es verdaderamente auténtico. Cualquiera puede gritar, danzar o dar gritos, pero la cuestión clave aquí con la iglesia es que tiene que ser un gozo genuino, un gozo real, un gozo que salga por las victorias y todo lo que nuestro Dios ha hecho. Entonces, la iglesia, por supuesto que está llamada a danzar y tenemos que entender que una de las características que nos tiene que identificar es este gozo perpetuo y esta alegría destruye toda tristeza, de la cual habla Isaías capítulo 35. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.